Yo estoy a cargo de ver el tema de aseguramiento, que es de alguna manera la ruta que hemos tomado como país para dar mayor acceso a servicios de salud, tanto en cobertura poblacional como prestacional y financiera, y el tema de medicamentos, ¿no? Como un insumo clave para la atención en salud. Y después el doctor Ugarte tiene a su cargo una mirada del presupuesto del 2019, más, ahí está, gracias, específicamente temas de recursos humanos e inversiones, ¿sí? ¿Se llega a ver? Sí, hemos puesto la ruta, digamos, normativa que tenemos desde abril del 2009, donde justamente el doctor Ugarte crea la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. Ustedes deben de conocer el famoso cubo del Banco Mundial, que tiene tres dimensiones, ¿no es cierto? La cobertura poblacional, cuántas personas reciben acceso al aseguramiento, la cobertura prestacional, es decir, qué paquete de aseguramiento se otorga, y la cobertura financiera, ¿no? Dicen los distintos países que han tomado esta ruta del aseguramiento que el arte es en cómo llenar justamente este cubo, ¿no? Porque evidentemente con recursos limitados, si queremos ampliar el plan, vamos a llegar a menos personas, o si queremos, digamos, llegar a más personas, de repente vamos a tener un plan más acotado con un financiamiento más limitado, ¿no? Como por ejemplo la ruta que siguió Chile, donde se garantizaron determinadas prestaciones, el plan Auge, donde toda la población tenía acceso a determinadas prestaciones que se consideraban como garantías, y de acuerdo a cómo se expandía el financiamiento, se fue ampliando el paquete de beneficios. En el 2009 se crea justamente el plan de beneficios. Nosotros tenemos el plan esencial de aseguramiento en salud, que es el plan que nos permite de alguna manera organizar cuáles son las prestaciones y cuál es el financiamiento que se va a brindar a las personas, ¿no? Y en fin, se sigue la ruta normativa, se crea la ley de financiamiento, que vamos a verla en un ratito, pero lo interesante es que después de algunas idas y venidas en este gobierno de hacia dónde, cómo debería, digamos, de enfocarse el aseguramiento público a través del SIS, ¿no? Tratando de sacar a la población con cierta capacidad de pago para pasarlo al semicontributivo, y viendo, digamos, el tema muy enfocado en el tema de focalización. En la última presentación que ha tenido la ministra Pesaj en el Congreso, ya se está hablando nuevamente de que la ruta tiene que ser el aseguramiento en salud, ¿no? Y especialmente a través del seguro, de la parte subsidiada del Seguro Integral de Salud. Pero hay algunos problemas, ¿no? Esta puede ser la ruta que vamos a seguir y que hay que reforzar y que hay que de alguna manera terminar de consolidar y apoyar, pero hay algunos problemas que tenemos que ver y que tenemos que ir avanzando porque, digamos, esta es una herramienta que tenemos, pero no nos va a solucionar todos los problemas, ¿no? Uno de los temas que tenemos como problemática, digamos, es que tenemos un sistema de salud que es bastante fragmentado, tanto en la rectoría, en el financiamiento y en la prestación, como segmentado, ¿no? Le llamamos fragmentado al tema que tenemos una rectoría que está en teoría a cargo del Ministerio de Salud, pero donde intervienen otros sectores, ¿no es cierto? Porque las Fuerzas Armadas, digamos, las sanidades de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales están adscritas al Ministerio de Defensa y del Interior, y porque es salud, que es el seguro para las personas que están en trabajos formales, está adscrito al Ministerio de Trabajo. Entonces tenemos ahí una rectoría que está compartida a nivel de otros ministerios, pero también está compartida con los gobiernos regionales a partir de la descentralización. Tenemos un financiamiento que está fragmentado, ¿no es cierto?, donde en realidad hay un fondo que es el SIS y el FISAL para el tema de aseguramiento público, pero tenemos cada uno de los subsistemas que tienen sus propios fondos, ¿okay? Es decir, tenemos tres subsectores grandes, el sector público, la seguridad social y el sector privado,
Dentro del subsector público tenemos a MINSA, gobiernos regionales y las sanidades, y cada uno de estos tiene sus propios fondos. Y cada uno de estos tiene sus propias redes de establecimientos de salud, ¿no es cierto? Y poco conversan unas con otras. De hecho, una de las últimas noticias también es que la conducción tanto de las Fuerzas Armadas como de salud va a pasar como rectoría al MINSA y que se va a trabajar en la interoperabilidad de la red de salud y la red pública, ¿no? Porque en realidad mientras estemos tan fragmentados, eso lleva a que los recursos no se utilicen de manera eficiente, ¿no es cierto? Ustedes más que nadie saben que van a cualquier plaza de provincia o de alguna, digamos, de alguna provincia importante y van a tener un establecimiento de salud del gobierno regional, en la otra vereda van a tener el de salud, al frente algún privado y en la vereda del costado a una farmacia, ¿no? Entonces no hay una lógica de utilización de recursos, tanto públicos como privados, a favor del ciudadano, sino que se construyen o se invierte, digamos, de manera desorganizada, ¿no? Y no se hace uso adecuado de los recursos. Y esto lleva a que tengamos un sistema bastante segmentado, ¿no es cierto?, donde la población pobre y vulnerable está afiliada al Seguro Integral de Salud, es ya más del 50% de la población afiliada al Seguro Integral de Salud. Tenemos las personas que se atienden en las Fuerzas Armadas y Policiales, tenemos un 28% que está afiliado a salud, ¿no es cierto? Tenemos un poquitito que está afiliado al sector privado, que es casi no pinta, pero digamos, especialmente en el aseguramiento, en la prestación es más importante, y tenemos todavía una población sin seguro, ¿no? Entonces, acá este cuadro resume varios temas de la problemática de la organización del sector, ¿no es cierto? Tenemos una conducción que no está articulada, que no hay una rectoría fuerte, tenemos un financiamiento que está bastante fragmentado y que no todo el financiamiento se da a través de fondos, que es la manera más eficiente. Tenemos una prestación también bastante dividida y poco articulada, ¿no? Y tenemos una población que accede a planes de beneficios diferenciados en función, digamos, de dónde está afiliado. Si nosotros queremos, si nosotros le hacemos un zoom al financiamiento público, pero desde el punto de vista del prestador, ¿no es cierto?, del gestor local, lo que tenemos en realidad es que una parte importante del presupuesto va a llegar a la unidad ejecutora, va a llegar, digamos, al establecimiento de salud a través de los programas presupuestales, que son programas presupuestales, son 12 programas presupuestales en salud, que tienen una lógica, digamos, de metas que se quieren lograr con indicadores y con actividades que se quieren alcanzar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de programas presupuestales estamos hablando del programa de salud mental, del programa de prevención y control de cáncer, del programa articulado nutricional, y así son 12 programas. El 45% del presupuesto se da a través de programas presupuestales, o sea, llega al establecimiento de salud a través de programas presupuestales, y el 41% no está ligado a programas presupuestales y se le llama acciones presupuestales no atadas a producto, ¿no es cierto? Los programas presupuestales, como tienen actividades específicas, no se pueden salir de esas actividades específicas, mientras que más bien el APNOP permite más flexibilidad en el uso de los recursos. Lo que falta es acciones centrales, que tiene que ver más con acciones administrativas. El tema es que en cada una de estas dos asignaciones presupuestales, tanto en programas presupuestales como en APNOP, parte del presupuesto en realidad pasa del MINSA a los establecimientos de salud, parte pasa al CIF para cubrir medicamentos e insumos médicos y parte pasa a través de los gobiernos regionales. Y lo mismo pasa con el APNOP.
Entonces, desde el punto de vista del gestor local, tiene muchas formas en las que el presupuesto está asignado, en el que tiene que ejecutar el presupuesto con distintas reglas, ¿no es cierto? Y tiene que rendir cuentas para la devolución de la plata o para digamos, que se le considere la atención de distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces, no se facilita la gestión local, a pesar que al final, independientemente de si son programas presupuestales o si son APNOP, el presupuesto es histórico, ¿no es cierto? Nos basamos, digamos, en lo que se ha ido siendo asignado en años anteriores para definir el presupuesto del año que viene, a pesar de que supuestamente hay un marco lógico detrás. Y esto, en realidad, a pesar de que hace ya muchos años que sabemos que en realidad es más eficiente organizar un sistema de salud de manera transversal, horizontal por funciones, más que de manera vertical a través de grupos sociales. Lo que tenemos en el Perú es como el gráfico de la mano derecha, ¿no es cierto? Y hacia donde quisiéramos llegar es un modelo como el de la mano izquierda. En este gráfico lo que tenemos son las funciones de regulación, de financiamiento y de prestación que están organizadas verticalmente de acuerdo a la capacidad de pago de los grupos poblacionales, ¿no? Cada uno con sus propias reglas de regulación, cada uno con sus propias reglas de financiamiento, cada uno con sus propias reglas de prestación. Cuando más bien se sabe que es bastante más eficiente que las funciones sean organizadas horizontalmente para todos los grupos poblacionales con las mismas reglas de rectoría que las debería de dar el MINSA, con el financiamiento a través de contribuciones o a través de impuestos, lo que se decida como país que puede ser mejor, ¿no es cierto? Y con una prestación que sí es plural, pero que conversa a través de redes integradas, ¿no? Donde se unen los diferentes recursos de los establecimientos para hacer redes integradas a las cuales pueda acceder la población. ¿Qué otro tema es importante para avanzar en el aseguramiento? Una es el tema de organización de los recursos y cómo sacar el mayor provecho a esos recursos. El otro es todo el tema de bono demográfico, digamos, perfil epidemiológico y perfil demográfico, ¿no es cierto? Tenemos acá la pirámide del 2016, donde vemos que tenemos un bono demográfico importante y una base de la pirámide más ancha, y acá una población de 65 años a más, relativamente pequeña, pero que está creciendo a ritmos mucho más altos que el crecimiento de la población en general. Entonces, para el año 2025 sí seguimos teniendo bono demográfico, pero si ya se ve, digamos, más reducido y con una población de 65 años a más, bastante más grande, que va a representar el 15% de la población, ¿no? Y que tiene un perfil epidemiológico también distinto. Este perfil epidemiológico básicamente nos muestra que estas son las enfermedades generadoras de años perdidos por discapacidad o muerte prematura para el MINSA, y esto es para salud. Y vemos que en ambas las enfermedades neuropsiquiátricas son importantes, las enfermedades cardiovasculares son importantes, los tumores son importantes, especialmente en tasas de mortalidad, y esto implica retos, digamos, en el modelo de atención que se va a generar, ¿no es cierto? No podemos tener el mismo modelo de atención que teníamos previamente porque las crónicas que implican, digamos, mucho mayor prevención, atención a tiempo, detección temprana, etcétera, implican un modelo distinto de atención. De esto, ¿qué es lo que vemos en términos de gasto? Que es un poco el motivo de la reunión del día de hoy. Vemos que tenemos un presupuesto que ha venido creciendo, ¿no es cierto? Se estancó en el 2016 y en el 2017. En el 2018 ha aumentado, aunque en realidad los niveles de ejecución muestran que el PIM ha disminuido. En realidad no estamos con este es el PIN el PIA, perdón, del 2018, ¿no? Y el programa el presupuesto inicial de apertura para el año 2019 se prevé que sea 18.000 millones.
Sin embargo, cuando llegamos a un poquito más de detalle y en el marco, digamos, de este tema del aseguramiento universal, lo que vemos es que el presupuesto para el SIS, que es el gran, digamos, el asegurador público, el que tiene el 50% de la población afiliada, si bien el presupuesto ha ido creciendo desde el 2008 hasta el 2015, en el 2016 y en el 2017 disminuye, y en el 2019, si ustedes ven, vamos a estar con un presupuesto igual de apretado de lo que fue en el 2017. Es decir, de alguna manera preocupa que, si bien vemos un mayor presupuesto de casi 2.000 millones más en el 2019, esto no se ve reflejado en la plata que va a recibir, digamos, el Seguro Integral de Salud. Tampoco se ve reflejado, no sé si llegan a ver, pero este cuadro muestra los distintos programas presupuestales en el tema de salud, empezando por el programa articulado nutricional, que tiene todo el tema de micronutrientes y hierro para combatir la anemia, salud materno-neonatal, TBC, control y prevención de cáncer, en fin, y terminamos con salud mental. Lo que vemos en realidad es que todos los programas muestran una disminución en el presupuesto asignado en el 2019, excepto el programa de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, que aumenta fuertemente. Esto aparentemente se está tratando de tener una mayor prevención en caso no solamente un niño, un fenómeno del niño, sino también un posible terremoto. Se tiene, digamos, ahí un presupuesto importante. Pero todo lo demás en realidad muestra una disminución en el presupuesto que, digamos, hay que estar pendientes, porque de todas maneras esto se ve después reflejado en menores insumos y medicamentos para los pacientes, ¿no? Entonces, acá simplemente comentarles la propuesta que tuvimos en su momento como parte de la Comisión de Protección Social, que se creó al inicio del gobierno de Kuczynski, y que finalmente quedó la propuesta, digamos, ahí guardada en algún cajón, pero que quería compartirla con ustedes, porque justamente lo que en ese momento se propuso para el tema de financiamiento en salud era reorganizar este sistema que tenemos tan fragmentado y tan segmentado en un sistema que considerara un único fondo para toda la población, con un plan de beneficios basado en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, pero que parta, digamos, de una cantidad de prestaciones que se consideren, digamos, como garantías, pero que sean iguales para todas, ¿no? Entonces, la ventaja de tener un único fondo asegurador era que íbamos a tener un mayor pool de riesgo, ¿no es cierto?, donde todas las personas iban a entrar a ese financiamiento, donde se iban a los riesgos se iban a compartir entre una mayor población, y todos iban a tener acceso a este Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Y nosotros proponíamos en ese momento que el financiamiento sea vía impuestos. Si nosotros retrocedemos, ¿cómo? ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Si nosotros retrocedemos acá, ¿quedan 10? Perfecto. Si nosotros retrocedemos, vemos aquí, digamos, que el financiamiento en este modelo organizado horizontalmente era a través de contribuciones. El problema es que en el Perú tenemos una población formal muy, muy reducida, ¿no es cierto? Tenemos 70% de informalidad. Entonces, pensar que el sistema de salud se va a financiar vía contribuciones es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso nosotros habíamos pensado que más bien el financiamiento debía de ir vía impuestos, para que sea de alguna manera más equitativo, pero por otro lado también más eficiente, desde la perspectiva que se iba a tener menos gastos administrativos que teniendo, digamos, distintos subsistemas. Y entonces,
lo que finalmente, digamos, se proponía era un sistema como este, ¿no es cierto?, donde tengamos una rectoría a cargo del Ministerio de Salud, donde tengamos un gran fondo único, ¿no? Un solo fondo, no estos múltiples fondos, y este fondo iba a tener una cuenta que era la cuenta más importante, que era la cuenta del PEAS. Y eso lo que iba a permitir es que tengamos a un plan esencial de aseguramiento de salud, que es el eje articulador de todas las intervenciones en salud, en términos de inversiones, en términos de nueva formación de recursos humanos, en términos de coberturas específicas para toda la población. Y claro, este fondo, digamos, cuya cuenta más importante iba a ser el PEAS, iba a contratar con redes integradas, donde ahí sí tenemos establecimientos. Los rojos son establecimientos del MINSA y los gobiernos regionales, los naranjas eran privados y los azules eran de salud, donde todos se articulen, ¿no es cierto? Y quien quisiera formar parte del sistema de salud público, digamos, tenía que articularse en redes para que se pueda contratar las atenciones que se tenían que dar para el PEAS, ¿no es cierto?, en su conjunto. Es decir, un establecimiento de primer nivel se tenía que articular con uno de segundo nivel y con uno más complejo, ¿no es cierto?, para que la población pueda tener acceso a todas las atenciones que forman parte del PEAS. No sé si hasta aquí preguntas o sigo nomás. Sigo. El otro tema que queríamos tocar era el tema de medicamentos e insumos médicos, y acá comentarles los dos grandes problemas que tenemos con relación a los medicamentos. El primero es el tema de la disponibilidad, ¿no es cierto? Que el medicamento esté disponible para ser utilizado en el momento que se requiere en el establecimiento de salud por la persona que lo necesita. Y el otro tema es el de accesibilidad, es decir, que la persona pueda acceder sin necesidad, digamos, de empobrecerse, ¿no es cierto? Sin un gasto en el medicamento que implique, digamos, un gasto catastrófico o un gasto muy alto. En términos de la disponibilidad, lo que tenemos son estudios de la DIGEMIT y de la OMS que muestran que en realidad la disponibilidad en los establecimientos de salud es bastante pobre, ¿no? Este es un estudio del año 2017 donde se hace una evaluación a 32 unidades ejecutoras y se ve que el 70% de los establecimientos de salud tienen una disponibilidad regular o baja. Es decir, tienen menos del 70% de medicamentos disponibles para los pacientes. Especialmente preocupantes son los centros de salud, ¿no es cierto? Pero todos están, digamos, con una disponibilidad bastante baja para lo que esperaríamos o para lo que quisiéramos para nuestro sistema de salud. En términos de accesibilidad, en realidad lo que vemos es que tenemos mucha gente, alrededor del 50%, que no accede a los medicamentos en el establecimiento de salud. De hecho, este cuadro les muestra las pacientes de consulta externa que recibieron todos sus medicamentos en la red donde se atendieron. Y lo que vemos es que en el MINSA y gobiernos regionales, la mitad de las personas no reciben los medicamentos en el establecimiento de salud. Entonces, es gente que tiene que cruzar la calle y tiene que sacar de gasto de bolsillo, ¿no es cierto?, para comprar sus medicamentos, con lo cual, digamos, el medicamento no está accesible. Y eso muestra, digamos, que el 40% del gasto de bolsillo de las personas se va a medicamentos. Ahora, la realidad también es que no es un tema solamente financiero, ¿no? Nosotros vemos en este cuadro, en este gráfico, desde el 2009 hasta el 2017, que el presupuesto para medicamentos ha ido aumentando más que se ha duplicado, ¿no es cierto? Entonces, acá también hay un tema que tiene que ver con la capacidad de gestión, ¿no? Hay un tema evidentemente de presupuestario,
porque tenemos mucha más población asegurada, pero a pesar de que el financiamiento ha ido aumentando, el medicamento sigue estando poco disponible en los establecimientos de salud. Este es un cuadro donde les mostramos la ejecución presupuestaria en temas de medicamentos. Si ustedes entran a la consulta amigable del MEF, que no es tan amigable, pero ahí vamos, pueden hacerle un seguimiento a la función salud, entran después de la función salud a la genérica de bienes y servicios, luego entran a la subgenérica de compra de bienes, luego entran a suministros médicos y así van siguiendo hasta que llegan a medicamentos. Y lo que tenemos para el 2018 es que de los 872 millones del PIN al día de hoy, el 52% se ha ejecutado. Hasta hace un mes era el 30%, pero teníamos 1.000 millones y al día de hoy, digamos, lo que se ha hecho es aumentado la ejecución, pero también porque se ha disminuido el presupuesto, ¿no? O sea, se ha modificado el presupuesto, el PIN, el presupuesto institucional modificado. Y esto es preocupante porque en realidad esto tiene que ver, digamos, con lo que estamos hablando de que después no hay disponibilidad de medicamentos. Esto no es falta de plata, esto es un problema de ejecución. Y la ejecución puede ser, la baja ejecución puede ser porque ha habido demoras en la compra, pero también porque hay problemas en las unidades ejecutoras, ¿no? A nivel, básicamente se mantiene a nivel gobierno nacional y a nivel gobierno regional, y la ejecución es un poco más alta a nivel de gobierno local. Lo mismo pasa si es que lo vemos por fuentes de financiamiento, ¿no? En realidad, el CIS es acá donaciones y transferencias, estamos alrededor del 52% de ejecución. Ese es un tema bastante preocupante. Y lo que hemos querido acá, de alguna manera, poner, es mostrar un poquito este problema de ejecución, ¿no? Porque, digamos, el fundamento de todo sistema de salud es la persona, ¿no? Y es que el usuario reciba la atención en el momento oportuno con los insumos y con el medicamento disponibles y accesibles, ¿cierto? Lo que vemos en realidad en este gráfico es que la demanda, esto es la demanda a nivel de las unidades ejecutoras, de los establecimientos de salud, ¿no es cierto? La demanda de los establecimientos de salud por medicamentos, la hemos estimado en 4.600 millones de soles, ¿ok? De estos 4.600 millones, en realidad en el presupuesto se consideran solamente 2.060, es decir, la mitad entra a ser presupuestada, ¿no es cierto? Tenemos ya, digamos, ahí un techo presupuestal que limita la capacidad de acceder a medicamentos. Pero si después bajamos, lo que tenemos son procesos y reprocesos que no añaden valor al usuario, pero que se va perdiendo presupuesto en el camino, ¿no es cierto? Y se va haciendo muchísimo más largo también el camino para que el paciente pueda acceder a medicamentos. Entonces tenemos la cadena de suministros que pasa por el proceso de adquisición, la compra, los almacenes, que puede ser el almacén regional, después el almacén en la microred, después el establecimiento, después en la farmacia el establecimiento, y así, digamos, se sigue poniendo trabas en el acceso, ¿no es cierto?, hasta que lo que le llega al usuario en realidad es la tercera parte. Entonces, esto es lo que le llega al usuario, pero hay una demanda insatisfecha que muchas veces no se ve, ¿no es cierto?, porque no todo está ni siquiera presupuestado, que hace que justamente 57% de los usuarios que reciben sus recetas en el establecimiento de salud salgan y lo tengan que comprar en una farmacia privada. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Lo primero es un buen sistema de información, ¿no es cierto? Un sistema de información que facilite la gestión, que facilite darle trazabilidad al medicamento. Porque lo que tenemos ahorita, digamos, solamente para el tema de abastecimiento de medicamentos, son 6 sistemas de información
el SIGA, el SIAF, el SEAS, el SISMET, el CIASIS y el GIS, que añaden procesos y reprocesos. Por ejemplo, la consolidación de actos preparatorios puede demorar hasta 9 meses, la mitad del tiempo se puede ir solamente en estudios de mercado, ¿no es cierto? O donde tenemos almacenes que pueden ser 3 o 4 almacenes que añaden, digamos, tiempos de espera, pero no le podemos dar trazabilidad al medicamento porque finalmente estos sistemas de información no llegan a ver si es que el paciente tiene o no tiene su medicamento. Entonces, un primer tema importante, creo yo, para el tema de mejorar la gestión y la disponibilidad de medicamentos es empezar por un buen sistema de información único, que permita ser transparente, que le dé trazabilidad al medicamento y que ayude también al gestor local, ¿no? Y con eso le paso el micro al doctor Ugarte. Gracias, Phil.